proceder al trámite de liquidación de la misma. Un compromiso que hicimos con los yopaleños en tiempos de campaña, no solamente en el año 2017, sino en el año 2015, y que hoy estamos cumpliendo. Y una lucha que comenzó en esta silla, por eso le pedí al presidente del Consejo que me permitiera hacer esta socialización desde acá, con la misma camiseta que durante los años 2013, 14 y 15 usé, para evitar unos procesos de concesión, tercerización, privatización de nuestros servicios públicos. Así es que aquí está el estudio, análisis de alternativas y sobre todo, algo que yo le quiero pedir a los medios que nos ayuden a estudiar y a digerir durante los próximos días, ese análisis juicioso que se hizo de la parte que produjeron su creación, la autorización para crearla, y posteriormente el balance financiero, el balance técnico, el balance operativo, el balance administrativo, que yo pues no en los digamos adjetivos para describir la situación, creo que todos los yopaleños tenemos claro y compartimos la idea de que durante los últimos años, desde el 2015, diciembre de 2015 hasta la fecha que es donde se escribe este capítulo de Ceiba, no pasó absolutamente nada con el terminal de transportes, no pasó lo que nos prometieron, no pasó absolutamente nada con la planta de beneficio animal, continuamos en la misma dinámica. El alumbrado público, que es la única unidad de negocio que tiene un flujo de recursos importante, tampoco adelantó las inversiones de modernización, de actualización tecnológica que todos esperábamos que ocurrieran con esta unidad de negocio, y pues ni siquiera el parque cementerio, ¿no?, que era como la unidad de negocio más pequeña, cumplió los objetivos. Esa es una verdad de apuño que cualquier ciudadano yopaleño o quien nos visite puede constatar sin necesidad de hacer mayores valoraciones. Pero lo demostramos ya con un documento que tomó tiempo revisar. Curiosamente, dejo también esta inquietud planteada. Curiosamente, para crear la empresa se utilizaron unos estudios completamente falaces que nadie nunca firmó, que nadie nunca sustentó técnicamente, que se equivocaron en prácticamente todos sus cálculos, que no contenían ni las cifras, ni el detalle técnico, ni estadístico de ninguna de las unidades de negocio, y eso es lo que al final arroja este resultado, un balance negativo que hoy nos permite tomar estas decisiones y hacer el tránsito y dar el primer paso para avanzar hacia la solución de los 4 frentes de trabajo que tenemos en Ceiba. ¿Qué va a pasar con las unidades de negocio que tenían? ¿Ya puso conocimiento de las autoridades ese tema que está mencionando de unos estudios que no tenían ningún tipo de sustento? Por supuesto, lo hice en la demanda que instauré en el año 2016, enero de 2016. En ese momento, pues, el juez reconoció que los estudios no tenían ninguna firma, que no había manera de constatar, digamos, su fidelidad, pero dentro del proceso no se pidió el análisis de la prueba. Digamos que ese fue un error de método, de procedimiento que se cometió al momento de instaurar la demanda. Entonces, como prueba nunca fue reconocida, pero la realidad está ahí para que cualquiera que quiera verla la constate. ¿Pero qué pide usted al Consejo? ¿La liquidación? Inicialmente, César, gracias por la pregunta, la Ley 489 de 1998 prevé que las entidades territoriales supriman cualquier unidad administrativa o cualquier entidad, digamos, adscrita al Estado. El primer paso es solicitar la supresión e inmediatamente con esa autorización proceder a un trámite de liquidación que puede tomar unos meses, pero pues debe ser autorizado por el Consejo, máxime cuando hay de por medio una orden judicial fruto de la demanda que, como ya les dije, instauré en el año 2016 pidiendo la nulidad del acuerdo 016 de 2015. Valga una aclaración, César, que yo también quiero explicarle a la ciudadanía, porque estos no son temas fáciles de entender. Ceiba hoy ya no existe. Ceiba hoy solo está en el papel, no le pertenece. Y una vez comenzó ese esquema de transición que nosotros comenzamos a ejecutar el año pasado, Ceiba quedó desprovista de cualquier capacidad de subsistencia, de operación. Y en ese sentido, hace rato que está cumplido ese mandato ciudadano que nos otorgó el pueblo de Yopal, que era acabar con esa empresa. Esa situación ya se materializó. Hoy lo que estamos es formalizando un procedimiento que el mismo juez nos ordenó. Nos dijo, alcalde, concejales, ustedes deben definir qué va a pasar.
si Ceiba es viable o no es viable, y si no lo es, qué va a hacer para operar y garantizar que los servicios sigan operando normalmente. Con la futura inexistencia de Ceiba, ¿qué va a pasar con las unidades de negocio? ¿Cómo se van a manejar? ¿Alianzas público-privadas? ¿Directamente la administración? ¿Van a ser concesionados? Mire, inicialmente lo que nosotros creemos es que todas deben volver a la administración. Fue lo que dijimos y en eso vamos a mantenernos. Deben venir a ser administradas por la administración, bajo un esquema 100% público. Tenemos varios casos en esta situación. Comencemos por hablar del Parque Cementerio. El estudio técnico de Ceiba previó, estudio, si se le puede llamar estudio, documento que hicieron pasar por estudio de sustento del proyecto de acuerdo, contenía unas inversiones por cerca de 300 millones de pesos, inversiones que nunca se hicieron. Por eso el cementerio de Yopal está en las condiciones que hoy lo tenemos. Nosotros en ese caso tenemos la plena certeza que trayendo plenamente y recuperando su administración, el municipio puede hacer esas inversiones y operarlo 100% desde la administración de manera directa. El caso del terminal de transportes. Nosotros sentimos igualmente que es plenamente posible hacer lo que en este mismo consejo se impidió por ahí en el año 2012, que es crear una empresa pública para administrar el terminal, homologarlo, hacer unas inversiones que en sí mismas no son tan altas, que pueden rondar los 1.200 o 1.400 millones de pesos para cumplir con todo lo que también una orden judicial nos viene ordenando ya hace varios años. Aquí está acompañándome todo el equipo de trabajo, está el secretario de Tránsito que conoce los pormenores de esa unidad de negocio, y nosotros sentimos que si esta autorización surte su trámite normal y logramos recuperar el manejo del terminal, vamos a pedir la autorización para crear esa empresa industrial y comercial del Estado, terminal de transportes de Yopal, 100% pública, que nos permita homologar y hacer rentable esa unidad de negocio. Es decir, que ustedes ¿Qué otras, las otras unidades? Las otras De unidades. ninguna manera lo dejo claro, porque es que también han dicho de todo, ¿no? Y paso a un tema que también hay que aclarar, que es el tema de la planta de beneficio animal, el frigorífico, en torno al cual hay una discusión que tiene unas características particulares. La PBA, planta de beneficio animal o el matadero, como lo conocemos habitualmente en la calle, tiene cerca de 20 años de creado. Está operando en un lugar que no permite, que no es compatible con el aeropuerto de la Alcaravana, otro de los pilares del desarrollo de la ciudad que nosotros queremos proteger. Está ubicado en pleno cono de aproximación y por eso, digamos que ha tenido un freno en su desarrollo que no ha podido superarse. Entonces, hoy lo que tenemos es esa realidad que nos obliga a pensar inevitablemente en el traslado, pero además un plan gradual de cumplimiento que el municipio suscribió a través de Ceiba en el año 2016, que prevé 286 acciones de mejora y que cuando nosotros llegamos no llevaba un cumplimiento sino del 19% en el año 2018, principios de 2018. Por eso estamos con el INVIMA en un trabajo de seguimiento permanente, de evaluación. Hemos avanzado, ya vamos sobre el 32%, 36% según la última visita que nos hicieron hace un par de semanas. Pero indiscutiblemente ahí la única alternativa que tenemos es hacer unas inversiones que nos permitan cumplir con ese plan gradual, el plan gradual de cumplimiento, y por tratarse de un negocio que no es monopolio del Estado, que no es de exclusivo resorte de las entidades públicas, pues permitir lo que nosotros ya venimos anunciando desde hace un año, que los grupos empresariales interesados en operar un gran frigorífico en Yopal avancen. Ya se está avanzando en el proceso de licenciamiento de una de esas iniciativas. La semana anterior yo recibí información de otro grupo empresarial que está en la zona. Estamos hablando en primer lugar de la Niata, fue el primer proyecto que aquí recibió su visto bueno técnico, pero que está todavía resolviendo temas de carácter ambiental. Y hay otro proyecto que me dicen que ya está en el trámite en Corporinoquia muy avanzado, no hemos recibido formalmente esa información, y que estaría en La Guafilla. Es decir, hoy hay dos actores privados con la capacidad de hacer las inversiones
pues que el municipio difícilmente podría hacer, porque estamos hablando de comprar un predio de una extensión significativa, pueden ser unas 4 o 5 hectáreas para la operación de un frigorífico como el que necesita Yopal y necesita Casanare, y además inversiones que no son inferiores a unos 35 o 40 mil millones de pesos. Ese es más o menos el rango que todos los interesados nos han dicho que se requiere de recursos. Ese sería 100% privado. Entonces ahí esa nosotros unidad. tenemos son dos asuntos, gracias César también por permitirme aclarar esto, son dos asuntos completamente distintos. Uno, el de la planta pública, que es la del municipio, que nosotros debemos asegurar que cumpla con la norma sanitaria. Hacer las inversiones para que cumpla y siga funcionando. Por lo menos durante los próximos 2 años o 2 años y medio, mientras alguna de estas iniciativas privadas que esperamos que este año, cualquiera de las dos se concrete, por el bien de la economía de Yopal, del empleo. No estamos hablando aquí de cualquier cosa. Y eso es bueno que los ciudadanos también lo tengan claro. Estamos hablando de la unidad de negocio natural que debería tener este departamento hace muchos años construida. Hablamos siempre de que somos el segundo o tercer hato de ganadero del país, de Colombia. Todos los años hablamos de esa estadística y Yopal no produce ningún tipo de transformación, de valor agregado. Una vez haya aquí una planta con la capacidad de beneficio de unos 400, 500 o más cabezas de ganado diarias, pues ahí lo que va a haber es decenas, quizás cientos de empleos en torno a la cadena, no solamente de la carne, sino de todos los derivados y subproductos que van desde las pieles para el manejo de las confecciones hasta temas que tienen que ver con insumos para la agroquímica, para la industria cosmética. Es un discurso que hemos manejado todos los que estamos en el medio público históricamente en Yopal y en Casanare, pero que no se ha materializado, y nosotros esperamos que con esas inversiones en 1 año y medio o 2 sean una realidad. Nuestra obligación hoy es evitar lo que pasó en el pasado, que fue la obstrucción de esas iniciativas. Mucha gente que quiso venir a invertir se encontró en la administración pública una barrera, una puerta cerrada que les decía por debajo de la mesa, aquí hay unas condiciones, bueno, cosas que todo el mundo sabe que pasaban y que evitaron ese desarrollo. Así que en el caso de la PBA, la obligación hoy es cumplirle al INVIMA para garantizar el adecuado proceso de faenado y beneficio de ganado bovino y porcino en la ciudad y permitir que esas iniciativas privadas salgan adelante para que ojalá en 1 año y medio o 2 tengamos un gran frigorífico, que es lo que espera la ciudad. Y el último tema, Alumbrado público. alumbrado público, que es también, digamos, uno de los asuntos más apremiantes que debe superar la ciudad, por asuntos que no solamente tienen que ver con el alumbrado en sí mismo, sino con la capacidad que podría tener esta ciudad de hacer tránsito y convertirse en una ciudad inteligente. Las ciudades más importantes del mundo, y hoy en Colombia muchas, solo les señalo, pues por supuesto Bogotá, Medellín, Barranquilla, Ibagué, están en pleno proceso de recambio de la tecnología que teníamos, que era muy ineficiente, la tecnología sodio y algo de mercurio que todavía hay por ahí, que es altamente contaminante y dañino para el medio ambiente. Y esa reposición de las luminarias del alumbrado público que debió hacerse durante estos años y que no hizo Ceiba, pues tenemos la obligación de hacerlo. Nosotros sentimos que desde una empresa pública de alumbrado público, una empresa de ley 142 de servicios públicos, se puede lograr ese recambio. Probablemente es una decisión que habrá que tomar posteriormente, habrá que hacer una operación de crédito o buscar, si el Consejo así lo acepta, aunque no es algo que nos desvele, es un asunto que se debe discutir, la incorporación de algún capital privado, que, dejo claro, será minoritario. El municipio debe mantener, no como en el cuento de SETI, la concesión de tránsito, que yo me devuelvo y les explico. Aquí la relación con SETI es, los privados están llevando el 95%, y a nosotros nos dejan el 5%, y los problemas y la accidentalidad y la mala señalización y el desorden y el caos en las vías. Y se llevan la plata, y el parqueadero por el cual aquí algunos concejales discuten tanto, 20 millones diarios se está perdiendo la ciudad por cuenta de un acuerdo que aprobaron aquí a la carrera con tarifas hechas y confeccionadas para enriquecer a ese operador. Entonces, eso es lo que nosotros debemos revertir inmediatamente y evitar que pase con una unidad de negocio estratégica como es el alumbrado público. Con ese alumbrado, que nosotros podríamos lograr el recambio por lo menos de un 80% este mismo año, si el Consejo lo autoriza,
le vamos a dotar a la ciudad de una red de Wi-Fi, de sensores, de una iluminación en los parques, en los canales, en el Remanso, en el Ucíbar, Caño, Campiña, todas esas zonas de los parques donde la gente llama, ustedes los periodistas, todos los días escucho que llaman, que aquí en el parque en Villa Avenida, que aquí estamos en el Laguito, que estamos en Maranata, en el parque lleno de consumidores, el microtráfico se tomó las ciudades, ¿sí? Esa situación la corregimos haciendo esas inversiones. Yo quiero simplemente dejarles claro, en el caso del alumbrado, porque es muy ilustrativo lo que pasó con el alumbrado público de Yopal. Es la unidad de negocio que recauda desde Ceiba hoy cerca de 10.000 millones de pesos al año. Pero en lugar de haber usado parte de ese dinero para la actualización tecnológica de la que les hablo, el alumbrado público tuvo que empezar a costear, a soportar toda la carga burocrática y las ineficiencias y los costos administrativos de una estructura que no responde a las necesidades de cada servicio, de manera incluso ilegal, porque los recursos de alumbrado público son exclusivamente para reinvertir en el alumbrado público y terminaron costeando una cantidad de cosas que no les corresponde. Y lo más triste, las pocas inversiones, porque aquí también se han ventilado cosas que no corresponden a la verdad. Las pocas inversiones que se hicieron durante los 3 años de existencia de Ceiba, que rondaron los cerca de 11.000 millones de pesos, Ceiba solo aportó 2.800 millones de pesos. Lo demás lo puso el municipio. Es decir, Ceiba nunca fue autosuficiente. La plata salió de acá y de esos recursos, 8.500 millones que envió el municipio a Ceiba, 3.000 millones son de recursos de ingresos corrientes. Es decir, son los recursos que debían haber ido a sectores sensibles de la ciudad, a salud, a vías, a la gasificación de las zonas rurales. En todas partes nos piden gas, nos piden pozos profundos, nos piden electrificación en el campo, nos piden, en fin, todas las necesidades de una ciudad. Déjame, Yesenia, aclaro esto porque es muy, muy importante. Pero no solamente esa plata que se le transfirió a Ceiba, se terminó castigando la inversión del municipio en otros sectores, sino que además termina siendo la prueba clara, completamente diáfana, de que Ceiba nunca tuvo la intención de administrar las demás unidades de negocio. Y ahorita me devuelvo sobre ese tema de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque esos 3.000 millones, solamente si consideramos los 3.000 millones de ingresos corrientes de libre destinación, hubieran sido dinero suficiente. Orlando, usted que le ha preocupado el tema del terminal tanto, esos 3.000 millones, Orlando, habrían servido para habilitar el terminal de transportes hace 2 años. Y ese terminal que hoy no produce sino pérdidas y escándalos y ruido y contaminación de la imagen de Yopal, hoy tendría ingresos superiores a 2.500 millones de pesos al año. No se hizo con esa plata que estaba ahí y que los yopaleños trasladamos a Ceiba. Con esa misma plata, César, se habría podido cumplir con todas las acciones de mejora de la planta de beneficio animal y no tendríamos al INVIMA encima nuestro, con los cierres, con las multas, con las deficiencias, con el aumento de la vigeato, todo lo que ha pasado a lo largo de estos años que conocemos la historia, ¿sí? Y también perfectamente el parque cementerio se hubiera podido dotar y terminar de construir como corresponde. Es decir, en lugar de liberar el alumbrado y darle autonomía y autosuficiencia a las 3 unidades de negocio restantes, lo que hicieron fue cargarle todo el alumbrado y volver completamente inviable la estructura de Ceiba. Alcalde, para precisar, ¿cómo sería el modelo de esta unidad de negocio en relación con los particulares? ¿Una concesión, una sociedad de economía mixta? ¿Cómo sería? No, es una empresa de servicios públicos de ley 142, empresa de servicios pública, en la cual, por supuesto, eso tendría que autorizarlo el Consejo. Se puede iniciar una operación de crédito, porque mire, yo lo que quiero dejar también en el ambiente es esto. El recambio tecnológico del alumbrado público de Yopal puede estar costando alrededor de unos 25.000 millones de pesos. Eso es lo que quedó estimado en la consultoría que acabamos de entregar. Esos 25.000 millones, adiciónele unos 3.000 millones para la expansión de todas las zonas que hoy no tienen alumbrado, ni de sodio, ni de mercurio, ni mucho menos LED, ¿sí? Estamos hablando de 28.000 millones de pesos. Si usted revisa lo que invirtió Ceiba, que es lo que le acabo de decir, 2.800 millones, eso equivale al 10% de lo que necesitamos. Significa que a Ceiba le tomaría, si siguiéramos bajo ese esquema,
30 años hacer el cambio de las luminarias. Las inversiones que se hicieron durante los últimos años no produjeron un impacto de más de 1.200 luminarias, de unas 20.000 que son el inventario. Es decir, 11.000 millones de pesos, a unos costos que están por revisarse. Porque con 11.000 millones de pesos nosotros tenemos la sensación, con el análisis que nos han presentado en la consultoría, que se podría hacer la modernización de 2 o 3 comunas de Yopal. Y sumándole el otro capítulo, que también desvela hoy a muchos amigos en la zona rural, y es las luminarias que se están robando. Entonces uno pregunta, bueno, se está buscando con el secretario de Gobierno establecer recompensas. Me dan información de que ya fueron capturadas personas que tenían en las fincas instaladas las bombillas del alumbrado público. ¿Sí? Ya hay 2 capturados. Y se sorprendió también a un conductor, creo que de un taxi de servicio público, con varias luminarias en el baúl de su carro, ¿sí? Entonces esta es una operación que se está maquinando con gente que conoce del tema. No es un robo fácil de hacer, son postes que tienen unas varillas y unas púas que son muy difíciles de manipular y no puede hacer una persona que no tenga cierta experiencia en el manejo de estas cosas. Y además lo doloroso es que están terminando en fincas de gente que vive en el mismo sector. Pero la otra gran reflexión que nos queda, entre las inversiones que hizo la administración de Ceiba y el municipio de Yopal, que son 11.000 millones, y esos otros contratos de la gobernación para la zona rural, hay invertidos hoy más de 20.000 millones de pesos. Y uno dice, ¿en dónde está el alumbrado que se compró? ¿Y por qué se toma la decisión cuando Yopal tiene estos problemas de inseguridad, que la gente, a pesar de que la estadística ha venido cediendo en algunos frentes, nos sigue reprochando mucho en el tema de la seguridad? Y uno dice, ¿por qué no se hizo la inversión en la zona donde está la gente? En los barrios, en los parques, en donde el microtráfico, los expendedores, el riesgo para los niños, en fin, donde se causa todo este problema social justamente por tener un deficiente alumbrado público. Entonces son parte de las reflexiones que hay que hacer. Nosotros sentimos que con esa empresa de servicios públicos bien consolidada, bien estructurada, y la posibilidad que existe de invitar, como en estas ciudades que les acabo de mencionar, Ibagué lo está haciendo en este momento, Barranquilla lo acabó de hacer, reposición de 80.000 luminarias, Bogotá viene en un proceso supremamente acelerado a través de Codensa, que es una empresa industrial y comercial del Estado, donde el Estado tiene el 51% y los privados tienen una participación del 49%. Nosotros sentimos que el valor de nuestro inventario, de lo que tenemos, puede permitir una relación en donde haya un 25%, un 20% de los particulares para hacer esa inversión. Sí, como le digo, porque aquí se trata de cumplirle a la ciudad y cumplir una orden judicial, los concejales autorizan que lo hagamos rápidamente. Las proyecciones que hay en la consultoría indican que en un término de 2 años, Yopal tendría un alumbrado público completamente modernizado, a la altura de las grandes capitales del país y probablemente del mundo. Nosotros desearíamos dar el primer paso para iniciar ese proceso. Alcalde, usted habla de una empresa de servicios públicos para manejar el terminal y habla de una empresa de servicios públicos para manejar el alumbrado público. También. ¿Sería la misma? ¿Son 2 empresas diferentes? Son 2 unidades de negocio distintas, porque la diferencia entre la empresa industrial y comercial del Estado, que fue un poco lo que le pasó a Ceiba, es una estructura que jurídicamente y en su administración es mucho más rígida. Sí. No permite la incorporación de capital privado bajo ninguna medida, ¿sí? Bajo ningún esquema. Entonces nosotros creemos que ante la necesidad, a diferencia del terminal de transportes, el alumbrado público no requiere, digamos, una inversión inmediata de muchísima más. ¿No sería dinero. entonces una empresa de servicios públicos municipales la que manejaría las 2 unidades de negocio? ¿Serían 2 unidades de negocio, empresas diferentes? 2 unidades distintas. Una podría ser una empresa industrial y comercial del Estado, la otra puede ser una empresa de servicios públicos. No, es una empresa, ambas son públicas, pero su naturaleza jurídica es distinta. Yo no soy muy experto en el tema, pero esa es, digamos, la línea que nosotros vamos a plantearle al Consejo para que ellos nos ayuden a revisar, a resolver y ojalá encontrar el camino para, sobre todo, resolverle a los yopaleños la preocupación sobre el tema de tener un terminal digno de esta ciudad, sobre el tema de tener ese frigorífico con el que soñamos y, por supuesto, el alumbrado público que, como les digo, tendría la capacidad de ayudarnos a superar esa percepción de inseguridad creciente.
No es la solución exclusiva ni única al problema, pero sí aporta muchísimo tener esa posibilidad de un buen alumbrado en todos los rincones de Yopal. Alcalde, ¿y cómo está el ambiente aquí en el Consejo? Usted estuvo sentado en esa silla y sabe que no va a ser fácil que este proyecto pase, y usted ha dicho que la pelota está en este momento en la cancha del Consejo Municipal. Pues Yesenia, yo en mis relaciones con el Consejo he sido muy respetuoso. Ustedes conocen cuál ha sido mi comportamiento desde el año 2012, que llegué a sentarme en esta silla, en la que permanecí prácticamente los 4 años como concejal. Mi dinámica ha sido siempre la de hablar, discutir por encima de la mesa. Lo que le voy a proponer ahora a los concejales que citaron un debate para hablar de este tema es que arranquemos a partir de la próxima semana unas mesas, talleres de discusión, de socialización pública de cada una de las unidades de negocio para explicarles en detalle la consultoría, porque como les digo, se trata de un documento muy extenso, muy complejo, que hay que revisar en cada componente de manera detallada. El componente jurídico, el componente técnico, el componente financiero, sobre todo, porque, Yesenia, aquí hay cosas que la ciudadanía debe conocer. El balance final de Ceiba arroja pérdidas por cerca de 1.200 millones de pesos. Nosotros encontramos cosas como que en el año 2016 a los estados contables de Ceiba se ingresaron 4.500 millones de pesos que no tienen soporte en ninguna parte, que no existen. Es un hecho que incluso nos obligaría a instaurar las denuncias, porque una cosa es lo que presentó públicamente Ceiba en sus balances y otra la que reposa en sus libros contables. O sea, que los estados financieros fueron alterados. Eso muy probablemente es un maquillaje para presentar una realidad que no corresponde. Y los peritos contables, la gente que hizo el seguimiento nos lo dijo claramente: alcalde, esto no cuadra por ningún lado. Y ellos están además contabilizando dentro de sus activos las propiedades que el municipio les dio con unas actas, como quien dice: venga y nos sentamos, Jorge, y fírmeme aquí, yo le entrego el terminal y a partir de mañana es suyo. No, señor, eso tiene un trámite que obliga al municipio a descargar de su inventario, a hacer unos avalúos y a entregar de manera formal, cosa que nunca ocurrió, porque los términos expiraron. Y aquí me devuelvo también, Yesenia, al tema que le comentaba hace un momento. La medida cautelar. Yo personalmente, y excúsenme hablar así en primera persona, le solicité al juez administrativo de Yopal en enero de 2016 detener de manera preventiva esa autorización que se le daba al Consejo de 3 meses, es decir, entre enero y marzo de 2016, para que Ceiba hiciera lo que quisiera. Era un artículo que no era un mico, sino un tremendo orangután, donde decían, fíjese el asunto, porque es que estos son los temas que le dan a Ceiba además una inestabilidad jurídica total. No solamente la falsa motivación del estudio, porque si usted va y revisa el estudio, Yesenia, y es algo que ojalá le podamos mostrar a la ciudadanía, el estudio que presentaron para Ceiba decía que no era conveniente crear una EIC, que no servía, y fue lo que terminaron creando. El estudio decía que todas las unidades de negocio bajo ese esquema iban a dar pérdidas. Los costos no daban, la ecuación no cuadraba, pero a pesar de eso lo hicieron. ¿Y cómo se aseguraron? Con ese orangután que decía en el artículo 3, autorícese y inmediatamente tomar las decisiones que iban a tomar probablemente sobre una privatización. Es decir, a partir de la medida cautelar que el juez me autorizó en la demanda, quedaron literalmente encartados. Por eso no pasó nada, porque ellos no estaban preparados para administrar los servicios. Lo que querían era montar los 4 negocios. No sabemos con quién, no sabemos cómo. Entonces, ante esa restricción que impuso el juez, eso nunca se materializó. Y los activos que ellos incluían en sus balances nunca le pertenecieron a Ceiba. ¿Ese juez que usted menciona, administrativo, Roberto Vega Barrera? Creo que sí es el juez Vega el que lleva ese proceso. Entonces, bueno, es parte de lo que queríamos contarles. Yo no puedo despedirme sin dejar de anunciar 2 cosas que van a pasar hoy, espero, que son muy positivas. Una ya está completamente asegurada. En unos minutos estamos inaugurando el Centro de Atención Primaria en Salud, o Centro de Salud como lo conocemos, en Tilo de Irán. Y yo quiero agradecerle aquí de manera muy especial a la Junta de Acción Comunal. Agradecerle también a la empresa Colombia Energy que ayudó,
que puso parte de los recursos. A la S Salud Yopal, por supuesto, a Edwin Barrera, que viene desde hace 2 años en la tarea. A nuestro equipo en planeación, a la arquitecta Danitza Toca, que hace 1 año estaba finiquitando papeles, formalizando aquí en planeación, dándole forma al proyecto. A actores también de la vida pública municipal, como el diputado Felipe Becerra, que estuvo aquí con la comunidad muchas veces, en las oficinas, preguntando, haciendo la gestión. Gracias a ese equipo humano, a la S Salud Yopal, a Edwin Barrera principalmente, que lideró y se comprometió a fondo, hoy eso es una realidad. Y yo quiero, antes de irme, lograr el mismo objetivo en la Comuna 6. Le prometimos a Llanolindo ese centro de salud y estamos corriendo para entregar. E igualmente en Morichal. Estamos muy avanzados, están los predios, hemos contado con el apoyo de la comunidad y siento que tenemos el tiempo suficiente para lograr esto. Es un hecho muy importante porque a pesar del ruido que hay, yo no me cansaré de repetir que Yopal hoy tiene ese primer nivel de prestación de servicios de salud, del cual duramos hablando, colegas periodistas, 15 años. 15 años duramos hablando de ese proyecto y hoy es una realidad. Y con el trabajo articulado de la S Salud Yopal y lo que estamos haciendo desde la alcaldía, vamos a establecer esa red de primer nivel en la zona rural y en las comunas de Yopal, como se los acabo de mencionar. El segundo hecho, la Superintendencia de Servicios Públicos, me comuniqué hace 2 días con la superintendente y estoy muy confiado en lo que ella me dijo, que hoy iban a llegar los documentos de levantamiento de la intervención de nuestra empresa de servicios públicos. Hoy, 15 de marzo, se vence el plazo que ella misma fijó y en la conversación que tuvimos el miércoles me dijo: alcalde, todo va marchando bien, yo confío que el viernes usted pueda recibir su empresa. Así que no solamente está la noticia del primer nivel de servicios en salud, sino algo sobre lo que yo vengo haciendo énfasis hace meses y que no me cansaré de repetir y que le pido a ustedes, a los medios de comunicación y a todos los yopaleños, que repitamos por donde vayamos. Yopal sí tiene agua. No hay nada que le haya hecho más daño a nuestra ciudad que estos 7 años, casi 8, tortuosos, en donde uno llega a Bogotá y lo primero que le preguntan, aún hoy, es: alcalde, ¿y allá cómo están haciendo? ¿Cómo hace la gente para bañarse? ¿Cómo le llega agua a la gente en las casas? Hombre, esa es una realidad distorsionada. Hay deficiencias de pronto de presión, de intermitencia en algunas zonas, no lo voy a discutir, porque ahorita saldrán a decirme por ahí en el Facebook de los barrios: aquí no me llega agua desde anoche. Bueno, hay algunos problemas que toca subsanar, pero hoy tenemos un sistema robusto, una obra en construcción que esperamos se entregue en unos meses, la definitiva. Ahí hay dudas, pero tenemos los pozos, tenemos las plantas alternas de La Vega y Yopal tiene el agua y hoy tiene asegurada la devolución de su empresa de servicios públicos. La discusión del gerente la tenemos después. Lo primero es que nos devuelvan la empresa. Pero si hoy llega ese documento que usted menciona, le dijo la Superintendencia de Servicios Públicos, la administración como tal de esa empresa por parte del municipio, ¿cuándo se hace? Inmediatamente nosotros tenemos que reincorporar, reconformar la junta directiva, convocarla y proceder a asumir el manejo de la empresa, pleno. Pues el acuerdo incluía esa figura extraordinaria de una gerencia a distancia, que a mí me parece que es inconveniente, pero vamos a poder, digamos que esa discusión es posterior, la vamos a tener. Bueno, pues estas son las declaraciones que están aquí en el Consejo Municipal de Yopal. Pero una noticia que termina lo que pasó ahí con la devolución de una total de la empresa, que me dijo ahora quede en manos de la administración municipal. Oiga, es que nos hemos encontrado con